Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están todos? Qué alegría tenerlos una vez más aquí en nuestro canal. Como siempre, les mando un abrazo enorme, lleno de buena vibra y muchísimas ganas de compartir un ratito juntos. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que estoy segura, a muchos de ustedes les toca el corazón, una historia que nos sigue enamorando a pesar del tiempo, la historia de amor entre Aatai Ulusoy y Sereni Sarkaya, o como muchos los conocemos, Yaman y Mira. Sí, vamos a hablar de esa química explosiva que traspasó la pantalla en Medcezir, esa conexión que nos hizo suspirar y que, incluso años después, sigue generando nostalgia y un sinfín de comentarios. Vamos a recordar esos momentos mágicos, analizar por qué su romance fue tan especial y, por supuesto, especular un poquito sobre qué fue lo que realmente pasó entre ellos fuera de las cámaras. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje lleno de recuerdos, emociones y un poquito de chismecito sano. Pero antes de empezar, quiero recordarles algo súper importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿qué están esperando? Hagan clic en el botoncito de abajo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, activen la campanita para recibir notificaciones y formen parte de esta hermosa comunidad que estamos construyendo juntos. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el universo de Aatai y Sereni. Medcezir, para muchos de nosotros, fue mucho más que una simple telenovela turca. Fue un fenómeno, un evento que paralizaba a familias enteras frente al televisor. Y gran parte de ese éxito, sin duda, se debió a la química innegable entre Aatai Ulusoy y Sereni Sarkaya. Desde el primer momento en que sus personajes, Yaman y Mira, se cruzaron, la pantalla se llenó de una energía especial. Recordemos esa primera mirada, ese encuentro casual que desencadenó una historia llena de obstáculos, pasiones y un amor que parecía indestructible. Yaman, el chico humilde con un pasado difícil, marcado por la pobreza y la delincuencia juvenil, pero con un corazón noble y un fuerte sentido de la justicia. Mira, la chica rica con problemas propios, una vida aparentemente perfecta que escondía una profunda soledad y la lucha contra una enfermedad que amenazaba su futuro. Dos mundos opuestos que se atraían como imanes, desafiando las barreras sociales y las convenciones. Lo que hacía tan especial su relación en la pantalla era la autenticidad. No se trataba solo de un romance escrito, sino de una conexión palpable que transmitían con cada gesto, con cada mirada, con cada palabra. Se notaba que había algo más que simple profesionalismo entre ellos, una chispa que encendía cada escena. Esa chispa no solo se reflejaba en los momentos románticos, sino también en las escenas de conflicto, donde la tensión y la frustración se manifestaban de una manera tan real que nos hacían sentir como si estuviéramos espiando una discusión real entre una pareja. Y no solo era la química romántica. La forma en que interactuaban como amigos, la manera en que se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles, la complicidad que compartían, todo eso contribuía a crear una relación creíble y entrañable. Los veíamos reír a carcajadas con bromas internas, llorar desconsoladamente al enfrentar pérdidas y decepciones, discutir acaloradamente por sus diferencias y reconciliarse con abrazos sinceros y promesas de amor eterno, tal como lo harían dos personas enamoradas en la vida real. Esa autenticidad era la clave para que el público se identificara con sus personajes y se sintiera parte de su historia. Claro, la actuación impecable de ambos fue fundamental. Aatai, con su mirada intensa que podía derretir el hielo y su carisma arrollador que conquistaba a cualquiera, lograba transmitir la vulnerabilidad y la fuerza interior de Yaman. Sus gestos sutiles, sus cambios de expresión, su capacidad para comunicar emociones complejas con una simple mirada lo convirtieron en uno de los actores más queridos de Turquía. Y Sereni, con su belleza deslumbrante que iluminaba la pantalla y su talento innato que la convertía en una camaleón actoral, le daba vida a Mira, una chica aparentemente frágil y superficial pero con una determinación inquebrantable y un corazón lleno de bondad. Su capacidad para interpretar las contradicciones de su personaje, su vulnerabilidad y su fortaleza la convirtieron en un ícono para muchas jóvenes. Pero más allá de la actuación, muchos nos preguntábamos si esa química traspasaba la pantalla. ¿Realmente había algo más entre Aatai y Sereni? Las especulaciones no tardaron en surgir, alimentadas por las miradas cómplices que se cruzaban en el set, las sonrisas tímidas que se dedicaban fuera de cámara y los gestos cariñosos que se intercambiaban en las alfombras rojas. Cada detalle, cada pequeño gesto era analizado con lupa por los fans, que estaban convencidos de que había algo más que amistad entre ellos. Los rumores de un romance secreto se intensificaron,
y los fans de la pareja se aferraron a la esperanza de que su amor de ficción se convirtiera en realidad. Se analizaba cada fotografía publicada en las redes sociales, cada entrevista concedida a la prensa, cada aparición pública en busca de una señal, de una prueba irrefutable que confirmara lo que todos sospechábamos, que Atai y Serrini estaban enamorados. Se crearon miles de cuentas de fans dedicadas a la pareja, donde se compartían fotos, vídeos, GIFs y edits celebrando su amor. Y si bien nunca se confirmó oficialmente un romance entre ellos, la evidencia circunstancial era bastante convincente. Se les vio juntos fuera del set, compartiendo cenas románticas en restaurantes discretos, disfrutando de paseos por la ciudad en medio de la noche y, en algunas ocasiones, incluso tomados de la mano, como cualquier pareja enamorada. Estas imágenes, capturadas por paparazzi y compartidas en las redes sociales, alimentaron aún más los rumores y la esperanza de los fans. Por supuesto, ambos siempre negaron los rumores, insistiendo en que su relación era puramente profesional y que se trataba simplemente de una gran amistad. Argumentaban que la química en la pantalla era fruto de su talento como actores y de la buena relación que mantenían fuera del set. Pero, como dice el dicho, donde hay humo hay fuego, y muchos se negaban a creer que no hubiera nada más entre ellos. La intensidad de sus miradas, la forma en que se cuidaban mutuamente y la complicidad que compartían eran demasiado evidentes para ser ignoradas. Lo cierto es que independientemente de si hubo o no un romance real, la conexión entre Atai y Serrini era innegable. Y esa conexión, esa química, fue lo que hizo que su historia de amor en Medcezir fuera tan especial y tan memorable. Su capacidad para transmitir emociones genuinas, su entrega a sus personajes y la pasión que ponían en cada escena crearon una magia que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Pero, ¿qué pasó después de Medcezir? ¿Por qué su camino se separó? Ambos continuaron sus carreras por separado, cosechando éxitos en diferentes proyectos y consolidándose como dos de las estrellas más importantes de Turquía. Atai protagonizó series como İçeride y Hakan, Muaf, la primera serie original turca de Netflix, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para interpretar personajes complejos y desafiantes. Serrini, por su parte, brilló en series como Fi y Sameran, demostrando su talento innato y su capacidad para transformarse en diferentes personajes con facilidad. Y a pesar de que ya no trabajaron juntos, el recuerdo de su romance en Medcezir sigue vivo en la memoria de sus fans. Incluso hoy en día, a pesar de los años transcurridos, se siguen creando vídeos y montajes con sus escenas más románticas, y se siguen comentando sus interacciones en las redes sociales. Su química sigue siendo tan palpable como la primera vez que los vimos juntos en la pantalla. Es como si su historia de amor en la pantalla hubiera trascendido el tiempo y se hubiera convertido en un clásico, en un romance inolvidable que seguimos revisitando y disfrutando una y otra vez. Y es que a pesar de los años, la química entre Atai y Serrini sigue siendo tan potente como la primera vez que los vimos juntos en Medcezir. Su historia sigue inspirando a muchos y su legado perdura en el corazón de sus fans. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó entre ellos? ¿Hubo un romance secreto que mantuvieron oculto a los medios? ¿Fue solo una amistad muy cercana que se malinterpretó? La verdad, probablemente nunca lo sabremos con certeza. Quizás la respuesta se la llevaron ellos dos, o quizás simplemente no haya una respuesta definitiva. Pero lo que sí sabemos es que su conexión en la pantalla fue mágica, que su historia de amor nos hizo soñar y que su legado perdura hasta el día de hoy. Y quizás al final, lo más importante no es si hubo o no un romance real, sino el impacto que tuvieron en nosotros como espectadores. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron creer en el amor verdadero y nos demostraron que la química en la pantalla puede ser tan poderosa como la vida misma. Su historia nos enseñó que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que puede superar cualquier obstáculo. Así que brindemos por Atai Ulusoy y Serrini Sarkaya, por su talento, por su carisma y por esa historia de amor inolvidable que nos sigue enamorando. Brindemos por Yaman y Mira, por su amor incondicional y por su legado eterno. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Recordamos la magia de Medcezir y la química innegable entre Atai y Serrini, exploramos los rumores de un posible romance fuera de la pantalla y analizamos el impacto que tuvo su historia de amor en nosotros como espectadores. También reflexionamos sobre el legado de su romance y su impacto en la cultura popular. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje nostálgico. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre Atai y Serrini?
¿Cuál es su escena favorita de Medcezir? ¿Qué creen que los separó después de la serie? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Sus opiniones son muy valiosas para mí y me ayudan a crear contenido que les guste. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Y recuerden, si les gustó el vídeo, denle like. Compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, les prometo que tendremos muchas más sorpresas. Estamos preparando contenido muy interesante que seguro les encantará. Así que sin más que decir, me despido con un beso enorme y un abrazo gigante. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan soñando con el amor verdadero, porque a veces la realidad supera la ficción. Ciao.